Hace unos meses me compré una fuente de alimentación, concretamente un cargador de baterías que se usa en telecomunicaciones. Aquí se puede ver el modelo. Es para cargar baterías de 24 voltios de ácido y llega a dar hasta 1200 vatios. Bueno, el modelo es el BML 435002-1, la compañía Ericsson. Este es el panel frontal que he desmontado. Y aquí se puede ver un poco la fuente en sí desmontada, porque he estado intentando modificarla. Vale, la idea es conseguir que esta fuente sea regulable, porque los 27 voltios para cargar dos baterías de 12 voltios de ácido en serie no me valen para mucho, y sí que me valdrían si pudiera regularlo de alguna manera. Aquí se ve un poco el esquema. A ver si puedo. Vale. No es nada complicado, aunque aparentemente se ven muchos componentes aquí. No es complicado porque esta fuente se basa en 3 módulos. Aquí se ve un módulo, otro módulo y otro módulo, que son el BMR 97501. Esos módulos son un convertidor, un step down, un DC-DC, que transformaría los 220 voltios que entran por aquí. Esto es un filtro para el ruido, tanto el ruido diferencial y el modo común. Todo esto es un filtro justo hasta aquí. Y aquí tenemos un rectificador y un filtro para el ruido. No es un filtro para abajo, paso abajo, no convierte esta señal, esta forma de onda continua pulsante en continua completa, sin rizado o prácticamente sin rizado, porque su valor, si nos fijamos, es 2,7 microfaradios. Y además aquí hay una resistencia en serie, lo que añade un polo y evitaría el efecto de filtrado en el caso de que fuera un condensador grande. Entonces esto simplemente es un filtro pasabajo para el ruido que viene desde aquí hacia atrás, que no llegue a la línea, de igual modo que hace esta parte de aquí. La idea es evitar que todo el ruido que generan estos módulos llegue a la línea, pero en ningún momento esto filtra la señal pulsante y obtiene una continua. Para nada, esto simplemente limita el ruido. Entonces, a estos 3 módulos entra una continua pulsante de 100 hercios. Por aquí y por aquí y por aquí. Entonces, aquí tenemos un control integrado dentro de la fuente al que no hay acceso. El único acceso que tenemos es en este lado, a través de la placa de control. ¿Vale? La placa de control que posteriormente enseñaré. Aquí simplemente ya tenemos los condensadores de filtros, 7 por 16.000 microfaradios, un filtro bastante decente. También más filtros para el modo común, el modo diferencial y la salida. Aquí tenemos un circuito alimentado con un transformador aparte y un filtro, un rectificador y un filtro, que lo que simplemente hace es conecta este relé cuando la tensión que ha generado la fuente es mayor que la que hay conectada aquí. Esto tiene poco sentido en una fuente normal, por así decirlo, pero en un cargador de batería sí es muy interesante, porque si la batería que tenemos está cargada o está al menos conectada y hay más tensión en este lado que en el lado propio de la fuente, no nos interesa para nada estar conectados a ella y que se esté drenando corriente por aquí, o que los condensadores estén cargados a su tensión nominal durante mucho tiempo, porque eso limita su vida. Así que de esta manera, con este relé, se abre el relé y queda totalmente aislada la batería, lo que estemos alimentando. Evidentemente esta fuente está diseñada para cargar baterías, entonces siempre van a ser baterías, y de esa manera, al dejarlo totalmente aislado, la durabilidad de los componentes, especialmente de los condensadores, aumenta. Por aquí tenemos un circuito de medición de corriente. Lleva un filtro paso bajo para eliminar el ruido, y llega por aquí, por estas líneas, hasta Current Sense
Current Sense más y Current Sense menos. He intentado implementar un circuito de control de corriente, aparte de tensión en esta fuente, pero me he encontrado con que había muchísimo ruido. Y al final he decidido evitarlo, por lo menos para este diseño, y a lo mejor en un futuro implementarlo, pero este aparente shunt yo creo que es una inductancia o algo, o sea, yo el ruido que observo aquí tiene pinta de que esto no es un componente resistivo puro. Entonces este filtro paso bajo sí que elimina parte de ese ruido, pero aún así accede muchísimo ruido a los sensores de corriente. Entonces he decidido no implementarlo. Toda esta parte de aquí pertenece a la placa de control. La placa de control es esta, que se puede ver aquí. Ya con alguna modificación, este conector sería el equivalente a este de aquí. Y le he añadido un potenciómetro, conectándolo entre la patilla 2 de Voltage Sense y el divisor resistivo que había en serie, que bajaba la tensión de salida de los 27 voltios a aproximadamente 2,5 para que lo leyera ya el micro y regulara. El problema es que, aunque aparentemente esto puede valer, por debajo de 5 voltios no regulaba, no podía bajar por debajo de 5. Entonces es por lo que he decidido hacer un circuito aparte, ya que sí que me interesa llegar hasta 0 voltios. Bueno, esta placa es bastante simple. Aquí se alimenta de estos dos puntos, supli más y supli menos, y tienes un convertidor step down para conseguir una tensión con la que alimentar toda esta circuitería, 5 voltios y más menos 5 en los op-amp. Bueno, un poquito de filtro, aquí comunicación por fibra óptica para actualizar el firmware del micro, pero en principio no es un circuito bastante complicado como para hacer ingeniería inversa y descubrir cómo funciona y cuáles son sus componentes, qué es lo que tiene. Es mucho más simple implementar un modulador PWM con regulador incluido, como el que he usado en este caso, que es el TL494, un integrador muy conocido, muy ampliamente usado y que va muy bien, y además es simple. Bueno, y por aquí queda poco ya que comentar. Aquí la señal de PWM control es por la que atacaremos y por la que introduciremos la señal PWM, que viene por aquí. Atraviesa este optoacoplador. Es un optoacoplador con fototransistor para aumentar la corriente de salida, y directamente llega al control de la etapa de control. Este integrado de aquí ni conozco cuál es, ni tampoco me importa, porque atacando la señal de PWM control ya he descubierto cuáles son los valores por los que puedo hacer funcionar esta fuente. Entonces, conseguir iluminar este LED con una resistencia de 10, casi 5 voltios, o sea 500 microamperios, ya puedo, esta señal atraviesa el optoacoplador y llega al control y funciona bien. Entonces, en principio, una señal PWM de TTL con una resistencia en serie de 10K me es suficiente. El duty cycle está invertido. Un duty cycle de 1 o cercano a 1 equivaldría a que la fuente está parada, y un duty cycle cercano a 0 equivaldría a que la fuente está funcionando a su máxima potencia. También es cierto que el control, al superar un duty cycle del 90%, apaga la fuente. Entonces hay que poner una limitación al TL494 para que su duty cycle máximo sea el 90%. De igual modo, el mínimo también hay que limitarlo. No se puede permitir que llegue al 0% de duty cycle, porque la fuente también se apaga. Eso se puede limitar todo en el TL494, hay posibilidad, así que no hay ningún problema. Vale. Pues en principio el circuito implementado es este de aquí. Aquí está el TL494. Aquí hay un LM324 para implementar todo el control de corriente que he desmontado porque no era lo suficientemente estable.
Esto es una de las otras placas. Tras pasar un ratito en el horno, pues se ha puesto marrón. Vale, pues con este medidor de tensión vamos a poder ver la tensión de salida. Así que voy a conectar. Vale, ya está la fuente en marcha. Aquí se ve 0,1, 0,2 voltios, prácticamente 0. Con este potenciómetro de aquí es con el que se regula la tensión. Como vemos, regula estupendamente. Actualmente hasta 29,8,7. En principio los condensadores son de 35 voltios. Podría llegar tal vez un pelín más, pero 30 voltios es un valor aceptable y muy ampliamente utilizado en muchas fuentes. Vale, actualmente tiene una carga de 2 ohmios. Tiene dos resistencias de 4 ohmios en paralelo, cada una de 300 vatios. Entonces, con 10 voltios están fluyendo 5 amperios. Si lo llevamos, por ejemplo, a un valor más alto, 20, tendríamos 10 amperios. 200 vatios actualmente esta fuente está generando. Voy a desconectar la carga para observar si el transitorio de corriente genera un pico de voltaje que pudiera ser perjudicial para la fuente, para el control y para todo. Entonces, al desconectar la carga, la tensión subirá, pero el regulador PWM, el TL494 que se encuentra aquí, debe ser capaz de controlar el duty cycle lo suficientemente rápido como para que esa tensión no se dispare por encima de un umbral determinado por el regulador que se ha implementado y que tiene que ser aceptable. Que no, por ejemplo, si aquí aparecen 35 voltios, estaríamos en el límite de los condensadores y el circuito alimentar probablemente no soportaría 35 voltios. Lo ideal sería que yo al desconectar la carga, la tensión quedara exactamente igual. Pero probablemente suba un pelín debido a ese retraso del regulador de llegar el duty cycle a un nivel de tensión de salida 20. Al modificar la carga, el duty cycle debe modificarse también con él. Así que voy a desconectar. Vale, ahora mismo está consumiendo 0 amperios y ha subido a 20,8 y lentamente se está descargando por corrientes parásitas que tenga dentro de la fuente. Se está descargando por todo el consumo del circuito de control que está implementado en la protoboard ahora mismo. Se está descargando. Estos condensadores son los que actualmente mantienen esa carga, porque los módulos no están generando ningún tipo de corriente, ya que la tensión que tenemos aquí es superior a la de control. Entonces esto está completamente apagado y se están descargando lentamente esos condensadores por todos los consumos parásitos que tenga el circuito. Vale, parece que ya ha llegado otra vez a su valor nominal, 20,1, así que el pico de tensión por culpa de un transitorio de carga no ha sido destructivo y podemos confirmar que está bastante bien. Esta fuente es bastante fiable. Voy a volver a conectar la carga de 2 ohmios, o sea 10 amperios, para observar a ver qué tal va. En este caso la tensión debería bajar. El problema es que lo va a regular tan rápido que probablemente ni se vea. Vale, pues ya está. Ha bajado 100 milivoltios. Eso es debido a el consumo, la ganancia del regulador. Aún así, 100 milivoltios de pasar de 0 amperios a 10 amperios de consumo, lo veo un valor aceptable. Vale, esta es la carga. Dentro, no sé si se observa, pero dentro hay dos resistencias de 300 vatios y 4 ohmios cada una. Aquí se ve una resistencia y aquí habría otra, ambas conectadas en paralelo con este cable y alimentadas a su vez por la salida de la fuente, que es este cable de ahí y que se alimenta desde ahí detrás de la fuente. Entonces, en principio, esto está funcionando bastante bien.
Y en vista de eso ya he construido con la fresadora CNC, he diseñado un PCB un poco extraño, porque en principio este PCB iba a almacenar en esta zona el control de corriente. Aquí teníamos otro integrado, pero ha quedado ahora un poquito vacío y un poquito raro, porque solo tiene el control de tensión con el TL494. ¿Vale? También la forma que tiene es para que se pueda introducir donde previamente se encontraba el otro circuito. Y esos potenciómetros sería interesante hacer unos agujeros para poder modificarlos desde fuera. También este voltímetro deberá ir en el panel frontal, de modo que desde fuera se pueda observar la tensión de salida. Y en el futuro implementar también la corriente de salida y con un mando para limitar esa corriente. Voy a probar a conectar el nuevo circuito y veremos qué tal va. Vale, con la fuente desconectada, eso sí, voy a conectar la placa del controlador y el potenciómetro de control, este de aquí, de control de tensión. Vale. He soldado el voltímetro en la parte de atrás de la placa, si no, no había manera de verlo, a no ser que fuera con el polímetro. Y bueno, parece que esto está funcionando. La tensión mínima es 0,2 voltios. Eso puede ser debido a que este potenciómetro no llega completamente a cero. Pero bueno, 0,2 voltios puede valer. Intentaré resolverlo y que baje a cero, aunque bueno, no está mal. Y si subimos, vemos que está todo perfectamente calibrado. 29,5. Puede que el valor difiera ligeramente por el rizado. En este momento la fuente está suministrando 15 amperios, lo cual son 450 vatios, sobre una carga de 2 ohmios. Aquí se puede ver el duty cycle. Eso sería la tensión mínima, 0,2 voltios, y al aumentar el duty cycle va variando para compensar el efecto de la falta de filtro de entrada. Como la tensión aquí no es una continua, es pulsante, es una tensión pulsante, no es una alterna rectificada, no llega a ser continua, es una continua pulsante. Estos módulos no trabajan a duty cycle constante. La placa está suministrando, a través de la señal de PWM control, está suministrando una señal con un duty cycle que varía en consonancia con la tensión de red. Esto puede generar algún tipo de problema de factor de potencia, ya que en los momentos en que la tensión baje, la corriente se disparará. De modo que si... A ver. A ver si consigo poner la cámara. Vale. De modo que si la tensión de entrada es algo así, la corriente en estos puntos intentará ser enorme para compensar esa baja tensión de entrada. La corriente hará algo así.
Y esto desde luego no favorece a tener un factor de potencia unitario. La única forma de solucionarlo sería o teniendo un rizado de salida bastante grande, o colocando aquí a la entrada un filtro en condiciones, poniendo unos cuantos condensadores en paralelo o uno grande de 450 voltios, eso sí, de modo que esta tensión sea lo más continua posible, no tenga rizado, no sea una alterna rectificada pulsante de esta forma. Eso sería la tensión de entrada, y esto sería la corriente de entrada de la red. Lo único que esto sería después del rectificador. En alterna tendría la mitad de los picos hacia arriba, la mitad de los picos hacia abajo. O sea, en alterna sería tal que así. Esto sería la tensión de alterna que llega por aquí, y la corriente haría esto. Y esto desde luego no es una forma de onda de corriente decente para tener un factor de potencia en condiciones y evitar ruidos en la red. Probablemente todo este filtro de modo común y modo diferencial mejore en gran medida ese factor de potencia, pero aún así probablemente sea malo. Esto es un medidor de potencia y un medidor de tensión de entrada, frecuencia, factor de potencia. Bueno, la fuente ahora mismo está al mínimo, podemos observar los 50 Hz de red, eso es normal y lógico. Un factor de potencia de 0,15 al mínimo. 0,15 es un factor de potencia horrible, equivale a que la mayor parte de la corriente que entra en la fuente sale. Toda la potencia, la mayor parte de la potencia es reactiva. Es una potencia que entra en la fuente y sale, no genera ningún tipo de trabajo. Son los famosos voltiamperios reactivos. Eso es un problema tanto de sobrecarga de la red, consumos, calentamiento de cables, sobredimensionamiento de todo. Es justo lo que hay que evitar para que tu sistema sea eficiente en lo que al transporte y al ruido se refiere. Entonces 0,15 es un valor muy muy pequeño, con la fuente al mínimo. Bueno, 228 voltios la tensión de red y casi 0,4 amperios que se están drenando de la red. 0,4 amperios que desde luego una pequeña parte de esa intensidad es la que genera trabajo. La mayor parte entra en un ciclo y se devuelve en el siguiente. Entonces, si multiplicáramos 0,4 por 220 voltios, saldrían muchos más vatios aparentes, mucha más potencia aparente de la que realmente hay. Eso es lo bueno también de tener un medidor de potencia, porque si midiéramos la intensidad saldrían 0,4 amperios, pero la potencia real que está consumiendo todo el conjunto no es tan grande, porque parte de esa intensidad se devuelve. Vale, los amperios máximos que han consumido, y aquí observamos que solo 12,5 vatios es la potencia que se está consumiendo con la fuente al mínimo, a 0,2 voltios, y voy a calcularlo. Si multiplicáramos 0,4 por 220 voltios, saldrían 88 vatios, cosa que no es real, ya que la mayor parte de la potencia es reactiva. Vale, vamos a volver a la parte de factor de potencia. Voy a subir la tensión de 0,2. Ahora mismo estamos en 14 voltios. El factor de potencia ha aumentado hasta 0,73, lo cual oscila un poquito entre 0,60, 0,70
está bastante mejor, sigue sin ser un factor de potencia ni siquiera decente, pero no tan horrible como 0,14. Mira, 0,4 ahora. Voy a llevar la fuente al máximo, 29,5 voltios, y a ver el factor de potencia si se actualiza. 0,4... 552 vatios actualmente absorbiendo de la red, y el factor de potencia es 0,71. Bueno, una fuente de mala calidad sin corrección de factor de potencia suele tener 0,68. Entonces, esta fuente que no tiene ni siquiera filtro de entrada, tener 0,60, 0,70 de factor de potencia es algo que ya me esperaba antes de siquiera iniciar el proyecto. Lo único que sería interesante es que ese ruido que genera y esos desfases de la corriente que generan ese factor de potencia tan bajo no afecten a los demás equipos de medida. Si afectaran, habría que incluir un filtro de entrada mucho mayor para evitar que el ruido llegue a la red. Así que con un poquito de 0,37 ahora mismo. Claro, tal vez según el momento en el que mida se encuentre un factor de potencia diferente. Este medidor es muy barato, muy normalito, no es nada especial. Y bueno, cumple su tarea, pero puede que la precisión no sea del todo buena. Bueno, quiero por último calcular el rendimiento de la fuente en condición de máxima carga. Si recordamos la potencia máxima de entrada con la tensión valiendo 29,6 voltios, la potencia, a ver si se actualiza. La potencia son 400, según esto marca 450 amperios, vale, vatios, perdón. La potencia es igual a 450 vatios, la potencia de entrada. La potencia de entrada. Sabemos que la potencia de salida va a ser igual a 29,35, cosa que estoy obteniendo a partir del polímetro. Este polímetro es un polímetro True RMS, entonces el valor de tensión que va a arrojar es el valor correcto para calcular la potencia. 29,35 voltios al cuadrado dividido entre 2 ohmios, que es la carga. Si calculamos, aparecen 430,7 vatios. El rendimiento, por tanto, será igual a la potencia de salida partido de la potencia de entrada. Por tanto, 430,7 partido de 450 es igual a un rendimiento del 96% aproximadamente, lo cual está muy decentemente. Tal vez esa medida sea un poco optimista, pero sé que una fuente conmutada y más de esta capacidad y de estas características, siendo una fuente de altísima calidad de telecomunicaciones, puede que sí que tenga un rendimiento muy superior al 90%, 95, 96 en condición de plena carga. Y bueno,
estoy satisfecho con el resultado. Voy a proceder a fabricar este circuito. Vamos a desconectar el osciloscopio. Lo voy a fabricar por triplicado, ya que tengo 3 fuentes, y voy a regularlas las 3. Por último, vamos a comprobar. Voy a desconectar primero aquí. Vamos a comprobar de qué manera el circuito inicial que yo modifiqué para que pudiera regular funciona. Este circuito con su potenciómetro, vamos a conectarlo. Ahora no obtendremos ninguna señal del voltímetro LED, pero sí la podemos obtener del polímetro. Así que bueno, voy a conectarlo todo y vamos allá. Vale, ya sé lo que ha pasado. Con esta placa sigue siendo necesario pulsar este interruptor. Vale, se oye un ruido porque la fuente no es capaz de regular en condiciones. Como se puede observar, no baja de 4,5, 4,3 voltios, aparte de oscilar mucho la tensión. Y a la hora de subir se puede escuchar un ruido. Llega hasta los 31,1 voltios. Mira qué ruido está haciendo ahí. Este regulador está evidentemente diseñado para regular en el torno a 27 voltios, en el cual no hace ningún ruido. Entonces, engañándole y colocando este potenciómetro, se puede variar su tensión a costa de una regulación pésima, ruidos, inestabilidades. Y bueno, solo para confirmar que con esta placa también funcionaba. Y en principio doy por finalizado este proyecto. Un saludo.